Palabra el asambleísta Mario Ruiz como ponente. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Mario Ruiz como asambleísta ponente. Buenos días, señora presidenta, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano que todavía está esperando una resolución de esta Asamblea Nacional. En el Ecuador hemos sido testigos de graves crisis sociales, políticas y económicas derivadas de la deficiente administración del Estado y de la generación de políticas públicas, promulgación de leyes y reglamentos que únicamente han beneficiado a las élites políticas y económicas de este país. Estas crisis ocasionaron grandes levantamientos y revoluciones en el pasado, revoluciones como la Revolución Liberal de 1895, la Revolución Juliana de 1925, los levantamientos indígenas de los años 90 y los derrocamientos de 3 presidentes en 1997, 2000 y 2005. Revueltas, paros nacionales, movilizaciones, plantones, acciones legales, huelgas y otras medidas que el pueblo ha utilizado para resistir a políticas dañinas impuestas por los gobernantes que en la mayoría de veces velaron por las élites políticas que siempre han manejado este país en desmedro del pueblo irredento. Acciones y medidas por las cuales el Estado, con toda su fuerza punitiva, ha volcado su aparataje para sancionar, encarcelar y acallar toda resistencia al extractivismo minero y petrolero, a la falta de empleo digno, de acceso a la educación y salud, a las prácticas machistas y discriminadoras y a toda injusticia social. Frente a este escenario, a la Asamblea Nacional le corresponde dar una respuesta ágil, justa y oportuna para todos los defensores de la naturaleza, para las mujeres que buscan la igualdad y no discriminación, así como para los dirigentes sociales y sindicales que han levantado su voz en contra de las políticas injustas. Se ha dicho mucho respecto a las amnistías y por eso es necesario que sepamos primeramente qué es la amnistía, por qué se concede la amnistía. La amnistía se concede precisamente para pacificar una sociedad, para que vuelva la calma, para que el país continúe caminando como un solo puño, un solo corazón y una sola mente. Para eso es las amnistías. La amnistía es precisamente el olvido de un cometimiento de un delito, pero un delito político o en un contexto político. Se ha dado casos y más casos, resistencia social, resistencia de líderes y dirigentes sociales, sindicales, que han buscado protestar contra políticas injustas. Defensores de la naturaleza, de los derechos humanos, del agua, de la tierra,
de los territorios, que también han sido procesados por el solo hecho de no querer, de no permitir, de no dejar que en sus territorios se contamine el agua, se contamine la tierra, se contamine la vida. De dirigentes indígenas, autoridades de los pueblos y comunidades indígenas que han ejercido su derecho propio, su derecho a la administración de justicia indígena, y que también han sido procesados por el solo hecho de ejercer ese derecho y construir ese Estado plurinacional que tanto anhelamos. Por eso hoy día nosotros nos encargamos en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y de la Interculturalidad de realizar un análisis prolijo y minucioso de los casos que han solicitado amnistía, de los cuales se ha dividido en 4 temáticas. 1, los defensores, los defensores de la naturaleza, la vida y el agua. 2, los defensores de los territorios. 3, quienes han realizado una protesta social, han ejercido ese sagrado derecho de los pueblos a la justa rebeldía. Y 4, quienes han hecho o han ejercido su derecho a administrar justicia indígena, de los cuales, colegas asambleístas, al contrario de lo que todo se dijo, solo el 20% de quienes está hoy concediendo amnistías pertenecen a el grupo de quienes manifestaron y protestaron en octubre del 2019. Y más de la mitad de ellos no estuvieron aquí en Quito, estuvieron en las diferentes provincias del país ejerciendo ese derecho por una política pública que no estuvo de acuerdo la mayoría del pueblo ecuatoriano. Son 268 hermanos y hermanas ecuatorianas que hoy no pueden estar tranquilos porque están con procesos judiciales. 268 familias, hijos, hijas, hermanas, esposas que están esperando que sus miembros de sus familias no sean procesados o no sean encarcelados y posteriormente corran la misma suerte que Víctor Guayas en la cárcel de Guayaquil. Por eso, hoy día, nosotros nos encargamos de presentarles a ustedes, colegas asambleístas, y presentarle al país estas personas, estas familias que necesitan que se les dé amnistía, que se les dé ese olvido, porque no han cometido delitos comunes como se quiere pretender posicionar en la ciudadanía. En muchos casos, como por ejemplo los defensores de la naturaleza, hay delitos comunes denunciados, pero ¿por qué? Por ejercer ese derecho a la resistencia. Denunciados por minería ilegal. ¿Quiénes denuncian esa minería ilegal? Precisamente las empresas transnacionales, mineras y petroleras que están ejerciendo ese proyecto de extractivismo en ese territorio. Obstrucción ilegal de vías públicas. ¿Quiénes denuncian esa obstrucción ilegal de vías públicas? También las mismas empresas mineras y petroleras. ¿Por qué? Porque hay dirigentes, hay un pueblo que no está de acuerdo en ese extractivismo y que ha impedido el paso de la maquinaria de las minerías. Eso es lo que ha pasado. Hay delitos, pueden inclusive encontrar en el informe delitos como robo y secuestro. ¿Por qué? Porque dirigentes, presidentes de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, conforme lo que establece el artículo 171 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial y artículo 10, 11 y 12 del Convenio 169 de la OIT, han ejercido su derecho a administrar justicia y han llamado a comparecer a sus comunidades a ciertas personas que han cometido una infracción. En 2, 3 ocasiones que no han comparecido, han ido y han hecho uso de la fuerza coercitiva y les han llevado a sus comunidades a que respondan por esa infracción, en uso legítimo y jurídicamente válido de la justicia indígena. A eso
le han llamado secuestro y han presentado denuncias por secuestro. Se ha dado casos en los cuales se dice que hay robo. Robo no existe. Hay tierras de los pueblos y las comunidades indígenas, campesinas, agricultores, montubios, que han sido otorgadas escrituras por parte del MAGAB a personas extrañas de la comunidad. Y esas personas han venido y han puesto ganado en esas tierras. La comunidad, con su presidente haciendo uso de su legítimo derecho, han cogido ese ganado y han llevado a el teniente político de la parroquia y han entregado ese ganado porque no tiene que estar ahí. Eso lo han llamado robo. Y así, delitos que han sido denunciados por parte de quienes están en el poder. Por eso hoy día, colegas asambleístas, les presentamos este informe que ha sido realizado durante el tiempo que nos ha concedido el Pleno de la Asamblea Nacional. Y hoy por hoy les presentamos la moción para que sea votado este informe y sean concedidas estas amnistías, para lo cual, señora presidenta, me permito solicitar que por medio de secretaría se haga constar, se haga leer esta resolución a fin de que sea votado después de que se pase, si me permite, señora presidenta, un video de 20 segundos que ha sido también pasado a secretaría de esta Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, señora presidenta, colegas asambleístas. Señor secretario, proceda. Señora presidenta, en cumplimiento de su disposición, procedemos con la reproducción del video solicitado. Si no creyera en la locura. Queridos asambleístas, yo, Dani, mi papá es sabio, lo queremos mucho, no quiero que vaya a la cárcel. Mi papá defendió nuestra naturaleza, nuestra agua. Gracias. Si no creyera en la... Como les digo, seguiremos hasta conseguir que nuestro territorio se libre de minería. Lo que está bajo el suelo, que se quede bajo el suelo. Yo como la Policía Nacional, hace denuncia a la fuerza pública a favor de las empresas transnacionales, violando los derechos de esos ecuatorianos. Que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantera. Perdón, señor presidenta. Muchísimas gracias, señor presidenta. Solo recordar que el propósito de las amnistías es para volver la pacificación a nuestra sociedad y para una reconciliación nacional. Para eso es lo que proponemos las amnistías. Vamos en unidad, como dije, con un solo corazón, con un solo chungo, con una sola mente y en un solo puño a caminar como un Ecuador unido, pero con este instrumento que es las amnistías. Compañeros y compañeras asambleístas, dejamos en su conciencia precisamente a los luchadores y a las 268 familias que están en esta problemática social. Muchísimas gracias.